Buenos días, el día de hoy hablaremos acerca de la farmacogenética en poblaciones específicas. Mi grupo está conformado por Kerly Catota, Beverly Rosero y Sebastián Sánchez. Como introducción, les voy a hablar un poco sobre qué es la farmacogenética. La farmacogenética es la rama de la farmacología que estudia cómo las diferencias genéticas individuales influyen en la respuesta de los medicamentos. Las diferencias genéticas no solo existen entre individuos, sino también entre poblaciones específicas. Esto significa que un medicamento puede ser eficaz para algunas personas, pero ineficaz o incluso peligroso para otras. Por ejemplo, ciertas poblaciones metabolizan más lento o más rápido algunos fármacos, lo que afecta la dosis y el riesgo de efectos adversos. Importancia de la farmacogenética. Aumenta la eficacia de los medicamentos. Quiere decir que al conocer la genética del paciente se pueden elegir los tratamientos que mejor funcionen para él. También tenemos que reduce los efectos adversos. Se puede identificar a las personas con riesgo de sufrir toxicidad o efectos secundarios graves. Como otro punto tenemos que evita tratamientos ineficaces. Si un medicamento no funciona en un paciente por razones genéticas, se puede cambiar por otro más adecuado. Y como último punto tenemos que mejorar la seguridad en la prescripción. Quiere decir que permite ajustar la dosis de forma precisa según el metabolismo de cada persona. ¿Qué son las variantes genéticas? Las variantes genéticas son pequeños cambios en el ADN que pueden alterar la función de las enzimas responsables del metabolismo de los medicamentos. Estas variantes determinan cómo procesamos los fármacos. Como vemos en la imagen, van a existir tres tipos de metabolizadores. Primero tenemos a los metabolizadores normales o extensivos, que estas personas son las que procesan los medicamentos de una manera estándar o normal, logrando un equilibrio entre la eficacia y la seguridad. Luego tenemos a los metabolizadores pobres o lentos, que aquí el metabolismo es más lento de lo normal, lo que puede causar una acumulación del medicamento y llevar a la toxicidad. Por último, tenemos a los metabolizadores rápidos o ultra rápidos, que en este caso el metabolismo es demasiado rápido, lo que puede reducir la eficacia del medicamento, porque el cuerpo lo elimina antes de que haga efecto. Un ejemplo es la codeína, que en metabolizadores rápidos esta se convierte demasiado rápido en morfina, lo que puede provocar efectos secundarios graves como sedación excesiva o depresión respiratoria. ¿Por qué importa la genética en los medicamentos? Primero que nada, tenemos que tener en cuenta que no todos los medicamentos funcionan igual en todas las personas. Esto se debe a las variaciones genéticas que afectan cómo nuestro cuerpo metaboliza y responde a los fármacos. La genética va a ser un factor clave para explicar estas diferencias. Además, esas diferencias no son solo individuales, sino que también están relacionadas con la etnicidad, ya que ciertos grupos tienen variantes genéticas más comunes que otros. Relación entre genes y respuesta farmacológica. Como sabemos, los medicamentos pasan por un proceso en el cuerpo llamado LADME, que significa liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción de un fármaco. La fase del metabolismo es la más afectada por la genética. En esta etapa, las enzimas metabólicas convierten los fármacos en sus formas activas o los eliminan del cuerpo. Estas enzimas están codificadas por genes que pueden presentar polimorfismos genéticos, que son variaciones en la secuencia del ADN, afectando la velocidad con la que un medicamento se metaboliza. Por ejemplo, el gen CYP2D6 afecta el metabolismo de analgésicos como la codeína. Algunas personas la metabolizan muy rápido y pueden sufrir efectos adversos graves, mientras que otras casi no la procesan y no sienten alivio del dolor. Importancia de estudiar poblaciones específicas. Las diferencias genéticas varían entre grupos étnicos, lo que influye en la eficacia y seguridad de los fármacos. Muchos medicamentos se prueban en poblaciones europeas, lo que puede generar inequidades en la salud para otros grupos. Por ejemplo, los asiáticos metabolizan más lento la warfarina, por lo que necesitan dosis más bajas para evitar hemorragias. En cambio, los africanos pueden metabolizar rápido ciertos fármacos, lo que los hace menos efectivos. Riesgos de las variantes genéticas. La toxicidad. La toxicidad ocurre cuando el medicamento se acumula en el cuerpo porque no se metaboliza o elimina adecuadamente. Esto puede ser peligroso ya que las dosis recomendadas están diseñadas para un metabolismo estándar. Un ejemplo es la warfarina, que en metabolizadores lentos de CYP2C19, la warfarina puede acumularse en el cuerpo y causar hemorragias graves, ya que su acción anticoagulante se potencia demasiado. Por otro lado, tenemos a la falta de efectividad, que esto ocurre cuando el cuerpo elimina el medicamento demasiado rápido antes de que pueda alcanzar concentraciones terapéuticas suficientes para hacer efecto.
Un ejemplo es los antidepresivos que metabolizadores ultra rápidos de CYP2D6, los antidepresivos como la fluoxetina se eliminan antes de alcanzar los niveles terapéuticos, dejando al paciente sin alivio para sus síntomas. Con estudios relevantes de acuerdo a la farmacogenética, tenemos que esta nos ha ayudado a percibir cómo un fármaco actúa frente a una condición genética, principalmente en su metabolismo y en su absorción, lo cual está ligado profundamente a la farmacocinética, ya que este proceso metabólico que puede ser afectado por una variación genética va a afectar no solo a un individuo que presente la variación, sino puede afectar incluso a un grupo variado de personas, o un grupo selecto de personas que pueden estar arraigadas por una situación étnica, una situación racial, como por ejemplo se ha visto que en la mayoría de casos, en un gran porcentaje de hecho, las personas con características asiáticas tienden a tener un gen que no permite que la warfarina, que es un anticoagulante, actúe de manera correcta dentro del sistema. Y con estudios realizados por diferentes revistas médicas como Ese Cielo, se obtiene que se ha llegado a comprobar que cierto grupo de individuos poseen un rechazo a la warfarina, que es un anticoagulante, por la evolución del gen VK o RC1, que por sus siglas viene siendo la vitamina K epóxica reductasa compleja subunidad 1. Este gen inhibe las acciones del medicamento y como ya dije, este gen está presente en mayor medida en personas asiáticas, aunque, como anteriormente dije, solo es un gran porcentaje y esto, consecuente a esto, tenemos la aplicación clínica de la farmacogenética en diferentes campos, como por ejemplo en la oncología. En la oncología, el desarrollo de la farmacogenética ha sido de especial uso e importancia para lograr una terapia farmacéutica precisa en pacientes con ciertos tipos de receptores que indican una capacidad metabólica más alta en relación con un medicamento, como por ejemplo en el medicamento de tamoxifeno, que está indicado solo en las pacientes con cáncer de mama con receptores de estrógenos positivos, o un caso más reciente con un medicamento como el bemurafenib, aprobado para el tratamiento del melanoma no resecable o metastásico, que actúa cuando está presente la mutación del gen BRAF E600, pero no del tipo silvestre, que es el BRAF V600. Como consecuencia, esto también tenemos en la salud mental, el cual es un tema un poco más delicado debido a que en la psiquiatría clínica la respuesta puede ser negativa del paciente frente al fármaco por las alteraciones genotípicas presentes que no permiten el metabolismo del mismo, por lo que se estudia genéticamente al paciente con el fin de darle una terapia farmacéutica personalizada que presente resultados óptimos en su condición, aunque esto va muy ligado del tipo de enfermedad mental que puede tener el paciente, como puede ser si es que está asociada con algún síndrome como un síndrome de Down o un retraso, si es que está ligada con este tipo de afectaciones genotípicas, es un caso mucho más delicado que necesita un estudio más profundo, ¿no? Y como salud general, según los estudios presentados con anterioridad, la aplicación clínica dada a la farmacogenética radica en la personalización del tratamiento por fármacos a pacientes que presenten una variación genética que pueda dificultar el metabolismo del medicamento. ¿A qué me refiero con esto? A que hay diferentes genes que pertenecen a familias enzimáticas que no permiten el metabolismo de algunos fármacos, como ya vimos en la warfarina, o en la familia CYP2C19 con el medicamento clopidogrel. Como último, tenemos la importancia de incluir la biodiversidad en estudios clínicos respecto a la farmacogenética, ya que, debido a las variaciones genéticas presentes en ciertos grupos subrepresentados, que puede ser desde afrodescendientes, asiáticos, latinos, europeos, los fármacos administrados a estos grupos presentarán diferentes efectos, desde no presentar un efecto notorio hasta una posible intoxicación. Y esto me refiero a que puede ser un pico elevado de acción del fármaco que puede afectar la salud del paciente, más no ayudar a contrarrestar algún síntoma por el cual se administra el medicamento. La diversidad en el estudio de la farmacogenética radica su importancia igualmente en aspectos como la atención médica personalizada y la prevención de disparidades en la salud. En conclusión, las variantes genéticas como las que afectan enzimas metabólicas clave CYP2D6 y CYP2C19 explican por qué algunos medicamentos son eficaces para ciertas personas, pero no para otras. Estas diferencias, que también varían entre grupos étnicos, son fundamentales para personalizar los tratamientos.
Identificar variantes genéticas mediante pruebas farmacogenéticas permite optimizar la seguridad y eficacia de los medicamentos. Esto no solo beneficia a individuos, sino que también aborda desigualdades al adaptar la terapia a las características genéticas específicas de cada población.